Con esta lección iniciamos un curso breve de filosofía, de introducción a la filosofía. Y no solamente hay que decir introducción en un sentido, bueno, pues de hablar cosas, de empezar a saber algo, sino de iniciación. Porque la filosofía también, como veremos, es una manera de situarse en la vida, que es intentando comprenderla. Ese es el núcleo de lo que vamos a decir, ¿eh? Como iniciación. Puede haber muchas ideas de filósofos. De entrada, a lo mejor podemos tener, ¿qué idea tenemos de la filosofía? Bueno, pues a lo mejor personajes que aparecen por ahí, unos en la historia, algo que a lo mejor hemos estudiado en las distintas etapas de nuestra formación, algunas declaraciones de unos, de otros. Sabemos que hay facultades de filosofía, que hay revistas de filosofía, que hay libros de filosofía. A veces podemos tener la impresión de que son gente un poco separada, un poco rara, un poco dedicada a sus cosas, a lo mejor, por ejemplo, no. O a lo mejor hemos escuchado alguna vez gente muy interesante, depende de la experiencia un poco que tengamos. Pero bueno, claro, todo eso interesa centrarlo bien y auténticamente, porque aquí vamos a hablar de una cosa muy auténtica, ¿eh? No simplemente de un florilegio de cosas y un barullo de cosas por ahí sueltos, ¿no? Y más o menos inútiles, no, cosas centrales, importantísimas. Y por eso es iniciación. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener, yo creo que una persona culta tiene que tener una mentalidad en algún punto filosófica. O sea, que le interesa, en definitiva, ¿qué? Saber cómo es el universo, entenderlo, por lo menos sus líneas fundamentales, que son 3 partes de la filosofía, voy a decir, fundamentales. Saber cómo es el universo. Más todavía, saber cómo somos y qué tenemos que hacer. Que es la antropología y la ética, esto es la cosmología. Son las 3 partes antiguas, ya lo decía Platón, que no era tonto. Ya aprendemos directamente de eso nada más empezar. Saber cómo es el mundo, saber cómo es el hombre y qué tenemos que hacer. Importantísimo, cómo no. Saber cómo pensamos bien, eso es la lógica. Y dices, esto era importante para Platón hace 2500 años, y cómo no va a ser importante para nosotros. Cualquier persona que se introduzca bien, si se introduce mal, a lo mejor tiene una idea de un barullo de gente que dice cosas, cada uno distintas, en fin, unas difíciles, otras incomprensibles. Pero si nos introducimos bien, es nuestro mundo, es lo que podemos saber, ¿eh? Por eso hay que pensar, yo no quiero saber lo que es filosofía, qué es saber de estas cosas, el saber profundo, saber fundamental, el saber más humano. Hay otros saberes que son prácticos, como conducir un coche, como resolver un programa, etcétera, ¿no? Aquí estamos, el saber qué somos, qué tenemos que hacer, cómo es el mundo, es el saber central, ¿no? Entonces tenemos que acudir un poco a la tradición de pensamiento para ver ejemplos y para ver cómo la idea de filósofo y de filosofía ha ido un poco evolucionando. Primero podríamos empezar sencillamente por decir que en las grandes culturas todas han tenido sabios, o sea, personas que, adquieren experiencia de la vida, en parte por el contacto con otros, cosas que han leído, cosas que han sabido, cosas que han meditado, ¿verdad? Entonces pueden decir cosas sabias que sirven para otros y que a la gente les dirige, justamente eso, cosa que tiene que ver con el sentido de la vida, pero también con la orientación de la vida familiar, de la vida política, de la vida personal, todo es campo de la ética política, o también, cómo nos situamos en el mundo, o cómo pensar bien, ¿verdad? Todas son cuestiones fundamentales. Digamos, hay sabios, en muchas tradiciones. Encontramos a Buda, por ejemplo, encontramos a Confucio en el mundo chino, encontramos a los 7 sabios de Grecia, encontramos a los antiguos romanos, Catón, etcétera, el viejo, etcétera. La filosofía, sobre todo, ha tenido, 3 modelos en 3 momentos distintos. Primero, que quizá nos sorprenda un poco, en parte no, en parte sí, está la filosofía griega, que es una cosa asombrosa, porque son 1000 años de filósofos. O sea, interesa bien saberlo porque no hay que confundirlo con el modelo actual, que es distinto. El modelo antiguo es personas que se dedican al saber y que piensan, filosofía significa amor al saber. ¿A qué saber? Primero, a todo. Hoy significa una cosa más especialidad. No, entonces era todo. Las personas querían saber. Entonces son personas que para saber, pero atención, no solamente querían saber, primero sabían que para eso hace falta dedicarle tiempo, para eso hace falta estar con los demás, hablar, la amistad y el diálogo es muy importante. Muchos de los antiguos, por ejemplo de Platón, son diálogos de los antiguos libros o escritos de filosofía. ¿Por qué? Porque hay que dialogar, porque así se aprende. Se aprende y se purifican las ideas también. Entonces, este modelo además iba unido, ellos pensaban, si tú quieres dedicarte al saber, que es la vida intelectual lo más alto, pensaban, necesitas ser austero. Si comes demasiado, si bebes demasiado, si digas además, si hagas cosas, no vas a poder dedicarte a esto, no vas a ser un sabio, no vas a ser un verdadero filósofo. De manera que la idea, llamaban vida filosófica, esa vida austera dedicada al saber. Pensaban que era necesario, incluso ese modelo existía. Casi se parecía un poco a los bonzos budistas. Es decir, era un señor que, digamos, de alguna manera vivía una cierta vida retirada y en conversación. Dedicaba eso, a ese ocio de pensar. Y además
tenía que vivir por encima de las pasiones, lo de repetir constantemente. Esto se nos hace raro. Un filósofo, hoy es un académico, ¿verdad? Pero para ellos era un señor que tenía que vivir por encima de las pasiones para dedicarse a la sabiduría, al saber. Tenemos un modelo 1000 años, con grandes figuras como Platón y Aristóteles, y una figura en el fondo fundadora y emblemática, aunque solo tenemos ideas indirectas del que es Sócrates. El modelo antiguo de filosofía, el filósofo, pero dedicado al saber, donde eso vamos a coincidir siempre. Después tenemos, desde el año 1000, vamos a decir 1000 y pico, el segundo milenio aparecen las universidades. Y se crea una facultad que se llama de artes. Y en esa facultad de artes hay, pues, unas personas que dedican a comentar los libros de filosofía. ¿Y qué hacen filosofía? Es la Edad Media, donde se hace mucha filosofía, pues, junto con la teología, ¿no? También para el servicio de la teología. Entonces aquí aparece un modelo un poco distinto, porque ya no es este modelo separado, diríamos, un poco dedicarse al ocio, entonces dedicaban a la enseñanza. Y dedicamos por encima de las pasiones, todo por encima de las pasiones, bueno, como todos, ¿no? Pero vamos, nada especial, no era un modo de vida especial, el modo filosófico. Aunque evidentemente si uno quiere dedicarse al estudio, pues tiene que... Me acuerdo un dominico que decía que tiene la vida intelectual de Sertillans, que es preciosa, dice, no hay que salir mucho a cenar, porque es que si no, no se puede trabajar. Y es verdad, claro. Un señor que quiere dedicarse a la vida intelectual no puede estar todo el día cenando por ahí, ¿no? Parece una broma, pero es verdad, claro. El modelo griego, que decimos, filosofía, amor al saber con una vida filosófica. Modelo al saber todo, lo he dicho, pero sabía muchísima matemática, muchísima geometría, la de Euclides, muchísima astronomía, muchísima lógica también. Ahora tenemos la Universidad Europea, donde aparece la figura del filósofo profesional que estudia autores antiguos, que hace dialéctica, que digamos, puede entrar en discusiones y tiene lógica, se desarrolla, toma mucho la lógica de Aristóteles. Y son gente ya, digamos, son académicos. Y esto dura, atención, esta facultad hasta el siglo XIX. Y ahí están, Facultad de Artes, todos los saberes. De tal manera que, por ejemplo, un químico del 18, pues se puede titular filósofo, porque cualquier persona que sabía de algo, filósofo. Y luego había, claro, que son muchísimos siglos, ¿verdad? Pero existe como esa especie de preocupación de las personas cultas de saber un poco de todo. Aunque también, hemos dicho, filosofía en el mundo griego se ocupaba de tres cosas, y Aristóteles había dicho que lo más importante de la filosofía es la metafísica, lo más abstracto, lo más central, y claro, eso pesa un poco en lo que es la idea de filosofía. Lo más propio de la filosofía, lo más central, lo más abstracto, ¿verdad? Y lo más general, el ser, eso pesa. Y después esa división que hemos dicho tan importante, una idea del mundo, una idea... Pero en la idea del mundo está todo. Luego la idea del hombre, la ética, y la idea de la lógica, que en este momento se extiende muchísimo. Ya había estado en el mundo griego, pero mucho más ahora. Después, esto, para poner un ejemplo, hay que recordar que, por ejemplo, el famoso libro de Newton se llama Principia Mathematica Philosophia Naturalis. Principios matemáticos de la filosofía natural. Cualquier conocimiento se llama filosofía, porque es que filosofía significa amor al saber. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que en el siglo XIX, en esta facultad de artes, se dividen las ciencias y las letras. Las ciencias experimentales, y se quedan letras, literatura y filosofía, digamos, los autores clásicos, Aristóteles, el comentario de estos libros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya la filosofía se especializa y va a perder las ciencias experimentales. Ya no se sabe de todo, aunque estas han nacido ahora, diríamos, no estaban en el mundo griego así. Sabían matemática, geometría, pero ciencias experimentales propiamente no. La física, la química, entonces no sabían. Biología, muy poco, aunque Aristóteles escribe de todo, ¿eh? Entonces, sin querer, casi sin pensarlo, se ha creado en el mundo moderno una idea de filósofo distinto, porque se ha especializado ¿en qué? Pues en estas ramas que hemos dicho y más, ¿verdad? Que han salido, una idea general del mundo, especialmente la ética y la antropología, y especialmente la teoría del conocimiento, y en la teoría del saber, la lógica, poco ampliada. Y estos siguen siendo temas que son muy específicos de la filosofía hoy todavía. Y luego, claro, los filósofos, habiendo como ha habido una gran tradición, dedican mucho tiempo a la historia, a hablar de los autores que ha habido a lo largo de la historia. Pero no olvidemos el punto central, que es que hemos dicho, vamos a ver, filosofía significaba amor al saber. Se supone que ese título ya lo había dado Pitágoras, ahí en La noche de los tiempos, ¿verdad? Amor al saber. No uno que se siente sabio, sino que realmente quiere saber. Al principio significa todo saber, y desde luego una persona que no sepa un poco de todo no puede hacer verdaderamente filosofía, porque no tiene una idea del mundo. Ahora, digamos, la especialización moderna ha llevado que se preste más atención a temas más específicamente filosóficos. Pero todos tenemos que tener espíritu filosófico. ¿Por qué? Queremos tener una idea del mundo, queremos tener una idea del hombre, queremos tener una idea de cómo vivir, queremos tener una idea de qué es saber. También queremos, digamos, hacer metafísica, vamos a decir, que ya veremos esto qué significa. Este libro lo había puesto aquí porque
Javier Zubiri, un libro muy bonito, se llama 5 lecciones de filosofía, donde toma 5 modelos de filosofía, 5 grandes autores que nos dan una idea de filosofía. Aristóteles lo hemos mencionado, dice que la filosofía sobre todo es esto, trata de lo más profundo, de lo más abstracto, de las causas últimas que explican todo, ¿no? Desde donde se puede ver todo, que conecta un poco con la idea de sabiduría, ¿eh? Tomás de Aquino, que hablará de una sabiduría, comparando también la sabiduría humana, la sabiduría divina, el ejercicio de la razón propio de la filosofía, tiene que ser racional, las cosas se tienen que razonar, tienen que fundamentarse en la razón. Kant, tercer filósofo, que de Aquino ahora más que presentar un poquito, buenísimamente, que claro, plantea un problema a la metafísica porque tiene una teoría del conocimiento que hace que las ideas metafísicas, como dice uno, no las pueda llegar a ellas. De alguna manera las pone la mente, piensa Kant. Necesita un poco de explicación que ahora no podemos dar. Comte es un filósofo francés que piensa, está como muy metido en el progreso de las ciencias, aunque todavía se veía poco en el 19, pero él se empapa de esa idea del progreso y dice, bueno, ha habido una época religiosa mítica, dedicada a los mitos, donde se pensaban las cosas con mitos. Ha habido una época metafísica, como Aristóteles, ¿verdad?, que pensaba las cosas con grandes conceptos. Bueno, y ahora lo que hay que pensar es solo con ciencias, un saber positivo. Las ciencias se basan en datos, lo que hay que hacer es tener datos y analizarlos y punto. No hay más reflexión. Entonces, claro, eso desaparece la filosofía, los grandes temas, las grandes síntesis, ¿no? O solo deja teoría del conocimiento, que es lo que pasó. Y luego sitúa Javier Zubiri 2 autores muy interesantes. Claro, esto está escrito a mediados del siglo XX, entonces con una referencia anterior de principios del siglo XX, de 2 autores que en realidad, frente a ese agnosticismo kantiano y frente a este Comte que en el fondo representa, las ciencias sí que saben, la filosofía es hablar por hablar, ¿verdad? Es un poco en el fondo lo que quiere transmitir y no es saber, ¿no? Pero hay una auténtica filosofía porque Henri Bergson, que tiene muchos discípulos, influye muchísimo en Francia, hay mucha gente muy importante, muy interesante también para el pensamiento cristiano, muy interesante Henri Bergson, una figura realmente bonita, interesante, fantástica, y él reivindica en la Sorbona, que era súper positivista con Comte y también un poco kantiana, neokantiana, la filosofía, como intuición, como descubrimiento de grandes temas, ¿verdad?, que se hace con un procedimiento propio. Y Edmund Husserl, que era un señor también que quiere hacer una filosofía un poco inspirada en lo positivista, quiere partir de datos y de, bueno, hacemos una fenomenología, y que influye muchísimo también. Que quiere decir partir de los datos de la conciencia, observarlos bien. Aquí no son datos experimentales, sino datos de cómo es el conocimiento, de cómo es la empatía, de cómo es el amor, de cómo es el dolor, de cómo... que es lo que servía a la fenomenología, que aporta muchísimo en el siglo XX. De manera que después de esos ataques, de esas insuficiencias, encontramos una especie de oleada de nueva filosofía, esto es en el principio del siglo XX, que influyen muchísimo en autores interesantes. Y una cuarta referencia, tenía por aquí el libro, pero ahora no lo encuentro, muy bonito también otro libro, Julián Marías, Razón de la filosofía. Julián Marías es un filósofo español que ha hecho muchísima historia, tiene una obra grande, enorme, muchas cosas interesantes. Y este es un pequeño libro, ensayo, donde dice, ¿y por qué no hay filosofía en todas partes y a todas horas? ¿Por qué se da en algunos momentos? Sí, necesita reunir una serie de condiciones. Hace falta personalidades, hace falta cultura, ¿verdad? Y yo haría una observación más, simplemente lo cito como, bueno, para invitar a la lectura también, porque es una buena introducción. Y luego una pequeña reflexión última, que es decir, sin querer a veces una historia de la filosofía, como se hace a veces en el bachiller o en algunos sitios, escoge los autores, dice, ¿por qué? ¿Por qué criterio? Porque ha habido tantos. Nosotros queremos hacer una filosofía donde nos alimentamos, ¿no?, donde aprendemos a pensar, donde nosotros mismos descubrimos el mundo. Claro, no todo sirve igual. Si uno hace una historia muy dispersa, con autores muy dispersos, muy problemáticos, bueno, pues al final, ciertamente hay que saber de los importantes. Eso, la historia tiene su importancia, y que hayan pensado alguna cosa, pero hay que saber por qué lo pensaron, ¿no? Pero sería pena hacer una especie de filosofía, historia de la filosofía, donde desaparece gente importante. Es inevitable que cada país tenga un poco de... En Francia no se escogen los mismos autores que en España, por ejemplo, ¿no? Comte, ¿cómo no lo vas a utilizar en Francia? Pero aquí Comte, pues casi, digamos, dicho lo que he dicho, las 3 etapas y tal, que lo sabe todo el mundo, pues ya está casi dicho todo de Comte, ¿no? No hace falta decir más. Pero, ¿por qué vamos a dejar que desaparezca, por ejemplo, en España, Ortega y Gasset, que tenía tanto pensamiento, o Unamuno, o el propio Marías, o el propio Zubiri, por ejemplo, ¿verdad? No se puede decir todos, pero... digamos, también es lógico que prestemos atención a aquellos de los que nos alimentamos más, porque estamos haciendo una introducción a la filosofía que es una invitación, una iniciación. Pascal, pues qué sé yo, o Martin Buber, o tanta gente interesante que a veces
en historias hechas desde otra perspectiva desaparecen. Nosotros queremos recuperar gente de la cual nos alimentamos. Eso lo haremos sobre todo en las historias, pero también aquí. La próxima lección hablaremos del panorama histórico.